Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda en el fascinante libro de David Graeber, El amanecer de todo, una nueva historia de la humanidad. Prepárense para un viaje que desafía las narrativas tradicionales sobre cómo surgió la desigualdad social. Lo que me impactó al leer este libro es cómo Graeber nos invita a ir más allá de las simples estadísticas sobre la desigualdad. No se trata solo de números, sino de entender las dinámicas de poder que llevan a la devaluación de la vida humana. Para ilustrar esto, Graeber examina el controvertido trabajo del antropólogo Napoleon Chagnon con el pueblo Yanomami en el Amazonas. Chagnon fue acusado de presentar a los Yanomami como inherentemente violentos, alimentando la idea de que la vida fuera de las sociedades estatales es brutal y caótica. Esta narrativa, conocida como la trampa obesiana, se ha utilizado a lo largo de la historia para justificar la necesidad de un Estado fuerte y controlador. Sin embargo, Graeber argumenta que los Yanomami, al igual que muchas otras sociedades sin Estado, eligen activamente organizarse, de maneras que evitan la concentración de poder. Su forma de vida no es un reflejo de una supuesta naturaleza humana violenta, sino una decisión consciente de vivir de manera diferente. Lo que me hizo reflexionar fue la idea de que la riqueza material no es sinónimo de bienestar. Graeber presenta historias de europeos cautivos que, al tener la opción de regresar a sus sociedades, decidieron quedarse con los indígenas americanos. ¿Por qué? Mencionaban una mayor libertad, incluyendo libertad sexual y aversión al trabajo constante, en busca de riqueza material. También destacaban la fuerte red de seguridad social, que impedía la pobreza y el sufrimiento en nuestras comunidades. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son las verdaderas medidas del bienestar? ¿Es la acumulación de riqueza el único camino? Graeber también desmantela la idea de que el intercambio primitivo, el movimiento de objetos preciosos en la prehistoria, fue una inclinación humana innata hacia el capitalismo. Se suele argumentar que esos intercambios demuestran que el capitalismo está en nuestro ADN. Sin embargo, Graeber ofrece explicaciones alternativas. Por ejemplo, los iroqueses de los siglos XVI y XVIII creían hacer realidad los sueños. Si alguien soñaba con un objeto específico, podía solicitarlo, aunque perteneciera a otra persona. Esto impulsaba el movimiento de objetos a largas distancias, no por motivos económicos, sino por la importancia cultural y simbólica de los sueños. Es fascinante cómo las ideas de los pueblos indígenas americanos influyeron en el pensamiento occidental. Graeber explora cómo figuras de la Ilustración, como Rousseau, inspiradas por relatos de estas sociedades, desafiaron la narrativa bíblica de la caída del hombre. En lugar de ver la historia como un progreso lineal de la vanagloria a la civilización, propusieron que el estado original de la humanidad era uno de libertad e igualdad. Esta visión se vio reforzada por las observaciones de los jesuitas, quienes notaron que los indígenas americanos asociaban su igualitarismo con el rechazo al poder arbitrario y la preferencia por el debate político abierto. Esto contrastaba con la jerarquía de las sociedades europeas de la época, llevando a algunos a cuestionar si el progreso de la civilización europea realmente representaba una mejora para comprender cómo se construyen las diferencias entre grupos y cómo esto puede contribuir a la desigualdad. Graeber recurre al concepto de esquizogénesis del antropólogo Gregory Bateson. Imaginen dos grupos que constantemente intentan diferenciarse, exagerando sus particularidades hasta llegar a la caricatura. Este proceso explica cómo se forman las fronteras culturales y en ocasiones conducen a prejuicios. Lo vemos en el registro arqueológico. Con la aparición de áreas culturales distintas, los seres humanos tenemos una tendencia natural a diferenciarnos, ya sea a través de la vestimenta, la comida, la arquitectura o las creencias. Esta necesidad de diferenciación puede llevar a la formación de jerarquías y a la exclusión de aquellos considerados diferentes. El antropólogo francés Marcel Mauss observó que las culturas a menudo se definen por lo que rechazan. Graeber utiliza el ejemplo de los athabascanos de Alaska, quienes se negaban a adoptar los kayaks de los inuit, a pesar de sus obvias ventajas. Del mismo modo, los inuit no adoptaban las raquetas de nieve de los athabascanos. Estos ejemplos ilustran cómo la necesidad de preservar la identidad cultural puede llevar al rechazo de innovaciones que podrían mejorar la vida de las personas. Para mostrar cómo las formas de subsistencia pueden influir en las estructuras sociales, Graeber compara dos áreas culturales en la costa del Pacífico de América del Norte, California, con su abundancia de bellotas, y la costa noroeste, rica en salmón. La recolección de bellotas, un recurso menos saqueable, favoreció el desarrollo de sociedades pacíficas en California. En contraste, la dependencia del salmón, un alimento fácil de almacenar y robar, incentivó la guerra y la captura de esclavos en la costa noroeste. Este ejemplo nos muestra cómo los factores ambientales pueden modelar la organización social y cómo la disponibilidad de recursos puede influir en la propensión a la violencia y la desigualdad. Ahora bien, ¿es la agricultura la raíz de la desigualdad? Graeber desafía esta suposición, presentando sociedades complejas y jerárquicas que surgieron sin ella. Un ejemplo son los Calusa de Florida, quienes controlaban vastos territorios gracias a su dominio de la pesca y el control de los recursos acuáticos. Estos casos demuestran que la agricultura no es un requisito indispensable
para la desigualdad social. Y que la complejidad social puede surgir de diversos modos de subsistencia. Otro ejemplo que nos invita a repensar. La complejidad de las sociedades no agrícolas es Poverty Point, un sitio arqueológico en Luisiana, que data del 3500 AT. Este sitio alberga monumentales movimientos de tierra, que sugieren una organización social sofisticada. Y lo sorprendente es que fue construido por cazadores-recolectores, no por agricultores. Este descubrimiento desafía la idea de que la agricultura es necesaria para la construcción de grandes obras públicas y demuestra que las sociedades de cazadores-recolectores eran capaces de una organización social compleja y de planificación a largo plazo. Y hablando de mitos, Graeber también desmantela la creencia de que las sociedades de cazadores-recolectores carecían de conceptos de propiedad. Explica cómo grupos como los aborígenes australianos desarrollaron sistemas sofisticados para la gestión de la tierra y los recursos, con reglas intrincadas sobre el acceso y la propiedad. Estos sistemas demuestran que los cazadores-recolectores no vivían en un estado de anarquía o comunismo primitivo, sino que tenían formas complejas de regular el uso de los recursos y definir los derechos de propiedad, aunque no se basaban en los mismos principios. Que las sociedades occidentales modernas, Tatalurk, un extenso asentamiento neolítico en Anatolia y Turquía, a menudo se presenta como ejemplo, de una sociedad agrícola temprana, con rituales elaborados centrados en la fertilidad, y una diosa madre. Sin embargo, hallazgos arqueológicos recientes cuestionan esta interpretación. Se ha encontrado evidencia de ganado salvaje, lo que sugiere que la ganadería no era completamente doméstica. Los supuestos altares han sido reclasificados como casas, indicando que los espacios rituales se integraban en la vida diaria. Y lo más sorprendente, las figurillas de la diosa madre se han encontrado desechadas en basureros, con las cabezas rotas o cortadas, lo que sugiere que no eran objeto de veneración religiosa. Estos hallazgos obligan a reevaluar la interpretación de Tatalurk y a cuestionar las suposiciones sobre la importancia de la diosa madre en las sociedades neolíticas. También ponen en duda la idea de una transición lineal de sociedades igualitarias a jerárquicas, mostrando que la complejidad social puede adoptar diversas formas. La teoría de una invasión indoeuropea que transformó las sociedades europeas, llevando a la subyugación de las mujeres y al surgimiento de élites guerreras. También se examina en el libro esta teoría, criticada por su similitud con las fantasías victorianas sobre sociedades matriarcales perdidas. Sostiene que la llegada de los indoeuropeos impuso una nueva estructura social basada en la dominación masculina. Graeber contrasta esta teoría con el trabajo de Marija Gimbutas, quien argumenta a favor de la autonomía y la prominencia ritual de las mujeres en la Europa neolítica, basándose en evidencia arqueológica que sugiere un papel central de las mujeres en la vida religiosa y social de las primeras sociedades europeas. Este debate sobre el papel de las mujeres en la prehistoria es crucial para comprender los orígenes de la desigualdad de género. Es interesante cómo Graeber explora la complejidad de las sociedades a través de la historia y cómo la desigualdad no es una consecuencia inevitable del progreso. Un ejemplo fascinante que él usa es la civilización del Valle del Indo. Exacto, una civilización que prosperó hace miles de años en lo que hoy conocemos como India y Pakistán. Y a pesar de que aún no hemos descifrado su escritura, lo que limita nuestra comprensión de su organización social y política, la evidencia arqueológica nos da pistas muy interesantes. Cierto, la ausencia de una ostentación exagerada de riqueza y poder en sus restos, la planificación urbana que parece estandarizada y la posibilidad de que existieran órdenes sociales ascéticas con un rol en la gobernanza. Todos estos elementos apuntan a una sociedad que podría haber sido mucho más igualitaria que muchas otras de la misma época. Es decir, la complejidad social no siempre tiene que ir de la mano con una desigualdad extrema. Y Graeber, para profundizar en esta idea, compara las características del Valle del Indo con las sociedades del sur de Asia posteriores. Un caso que llama mucho la atención es Bali, un lugar donde un sistema de castas, que implica jerarquía, coexiste con el sistema Seka, que se basa en la toma de decisiones comunal y el consenso. ¿Cómo pueden funcionar juntas estructuras sociales que parecen contradictorias? Es un desafío para nuestra forma de pensar, ¿no? Nos hace repensar esa idea de que hay una progresión lineal del igualitarismo a la jerarquía. La historia nos muestra que la realidad es mucho más compleja y que debemos estar abiertos a diferentes posibilidades. Graeber también nos invita a pensar en el rol de los individuos excepcionales en las sociedades que se basan en la igualdad. Aquellas personas con habilidades, carisma, poder espiritual fuera de lo común y que por ende tienen una gran influencia en sus comunidades. Sí, figuras como los profetas Nuer, los chamanes amazónicos, o incluso aquellos individuos del Paleolítico superior enterrados con ajuares que denotan un estatus especial. Lo interesante es que, a pesar de su influencia, estos individuos rara vez lograron convertir su autoridad en formas de poder duraderas. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo fue que las sociedades que en algún momento se basaban en el consenso para tomar decisiones pasaron a este tipo de política que vemos hoy en día, donde el espectáculo y el carisma parecen ser lo más importante? Graeber explora esta transición al analizar cómo el espectáculo se convierte en una fuerza dominante en la política. En el mundo actual, las elecciones,
que en teoría son un ejercicio democrático, se convierten en una especie de concurso de popularidad. Los candidatos compiten por la atención del público y el carisma muchas veces pesa más que las propuestas. Un contraste enorme con la antigua Grecia, donde se elegía a los funcionarios por sorteo. Un método que se considera mucho más democrático porque no favorecía a los que tenían más riqueza o carisma. Es un punto importante para reflexionar, ¿no? La forma en que elegimos a nuestros líderes tiene un impacto enorme en cómo se configura el poder. Y para comprender cómo la violencia y el espectáculo se han utilizado para mantener el poder, Graeber nos presenta ejemplos históricos impactantes. Uno de ellos es la Guerra Florida de los Aztecas, una práctica ritualizada de guerra que tenía un objetivo escalofriante: capturar prisioneros para sacrificarlos. Era una parte central de la cultura azteca, y la violencia de estos rituales servía para fortalecer el poder de la élite e infundir miedo en la población. El sacrificio humano, a gran escala, era un espectáculo público que reforzaba la autoridad del Estado y justificaba su dominio. Es un recordatorio de que a lo largo de la historia el poder se ha construido y mantenido muchas veces a través del terror. Pero no todo es oscuridad en la historia humana. Graeber también nos presenta ejemplos de sociedades que lograron una organización compleja sin recurrir a la brutalidad. El Imperio Inca, con su sistema de registro único a través de cuerdas anudadas, los quipus, es una muestra de la capacidad de innovación humana. Los quipus codificaban información numérica, genealogía, topografía, incluso se cree que podían registrar narraciones y canciones, lo que nos muestra que la escritura alfabética no es un requisito indispensable para crear un sistema de administración complejo. El Imperio Inca se extendía por un territorio enorme, gobernaba a millones de personas y lo hacía sin necesidad de la escritura como la conocemos. Es fascinante, ¿verdad? Nos hace repensar nuestras ideas sobre lo que se considera avanzado o civilizado. Otro ejemplo que desafía nuestras ideas preconcebidas es el de Chavín de Huántar, una sociedad compleja en los Andes que se caracterizaba por sus elaborados rituales y su enfoque en el control del agua. Lo interesante es que, a pesar de tener una estructura jerárquica, Chavín no parece haber restringido libertades básicas como la libertad de movimiento de sus ciudadanos. Es decir, la complejidad social no siempre implica la pérdida de autonomía individual. Chavín nos muestra que una sociedad puede tener una élite gobernante sin que eso signifique un control totalitario sobre la vida de las personas. Para comprender mejor la evolución del poder a lo largo de la historia, Graeber nos lleva a analizar las prácticas de sacrificio real en China y Egipto. En la dinastía Shang de China, las tumbas reales estaban llenas de cautivos sacrificados, lo que nos da una idea de la brutalidad con la que se consolidaba el poder. En contraste, en las primeras dinastías egipcias, los individuos sacrificados parecen haber sido personas cercanas al gobernante, lo que sugiere una lógica diferente, tal vez relacionada con la creencia de que acompañarían al gobernante del más allá. Estas diferencias nos muestran que no hay un solo camino para construir y legitimar el poder. Las creencias, los rituales, la cosmovisión de cada sociedad juegan un papel fundamental en cómo se configura el poder. La civilización minoica, que floreció en la isla de Creta, nos presenta un caso muy interesante. Hay quienes sostienen que esta sociedad podría haber estado centrada en las mujeres. La prominencia de las figuras femeninas en el arte minoico, a menudo en posiciones de autoridad y poder, contrasta con la marginación que vemos en muchas otras sociedades de la época. Aunque la evidencia es abierta de interpretación, la frecuencia con la que aparecen mujeres en roles importantes en el arte minoico nos hace pensar que su rol en la sociedad era diferente, mucho más protagónico. Es un recordatorio de que las estructuras de género que damos por sentadas no son universales, y que a lo largo de la historia han existido sociedades donde las mujeres tenían un rol mucho más central. Y Graeber, con su análisis de estas diferentes sociedades, nos advierte sobre las limitaciones de hacer comparaciones históricas en un mundo que está globalizado. Claro, porque la interconexión global hace que sea muy difícil aislar las causas y las consecuencias de los fenómenos sociales. Pongamos un ejemplo. Si quisiéramos saber si el capitalismo industrial moderno está directamente relacionado con la proliferación de las instituciones mentales, nos encontraríamos con un problema. Ambos fenómenos surgieron en un mundo que ya estaba interconectado, lo que hace difícil establecer una relación causal clara. Es un recordatorio de que vivimos en un mundo complejo donde todo está interconectado. La esfera de interacción de Hopewell en América del Norte nos presenta un enigma fascinante. ¿Cómo se difundieron los sistemas de clanes a través de un territorio tan vasto a pesar de la gran diversidad lingüística? Es poco probable que se originaran en un solo lugar y luego se expandieran a través de migraciones. La similitud en los nombres de los clanes, incluso en grupos con idiomas diferentes, sugiere que hubo un intercambio cultural, y la esfera de interacción de Hopewell, con su énfasis en el comercio y los rituales compartidos, podría haber sido el espacio donde estos sistemas de clanes se mezclaron y se difundieron. Es una muestra de cómo las culturas no son estáticas, sino que están en constante diálogo e intercambio, influyéndose mutuamente.
Para ilustrar cómo las sociedades pueden abordar la medida social de maneras diferentes, Graeber compara la esfera de interacción de Hopewell con el periodo de Olavide en Mesopotamia. Mientras Hopewell se caracterizaba por la expresión individual y la diversidad, Olavide se enfocaba en la uniformidad y la supresión de las diferencias. Son dos visiones del mundo completamente opuestas. Hopewell celebraba la individualidad, mientras que Olavide buscaba la homogeneidad, lo que nos enseña que no hay una única fórmula para la cohesión social, y que a lo largo de la historia las diferentes sociedades han encontrado maneras diversas de organizarse y convivir. Y hablando de organización social, Graeber nos lleva a reflexionar sobre el origen del conocimiento administrativo, esa capacidad de gestionar recursos y personas que es esencial para las sociedades complejas. Podríamos pensar que es un producto de la razón pura, pero Graeber propone una idea mucho más interesante. Plantea que el conocimiento administrativo podría tener sus raíces en prácticas rituales y sistemas de conocimiento esotéricos. Por ejemplo, los complejos conocimientos astronómicos y numerológicos que vemos en sitios como Poverty Point y Hopewell. Aunque esos conocimientos no se usaban para la administración en el sentido moderno, sí demuestran una capacidad de abstracción y sistematización que luego se aplicaría a la gestión de recursos. Es decir, la semilla de la burocracia moderna podría estar en la esfera de lo ritual, de lo mágico, de lo sagrado. Y este proceso de transformación se puede observar en el desarrollo de las primeras ciudades-estado de Mesopotamia, donde el conocimiento esotérico se fue traduciendo en sistemas de contabilidad, estandarización del trabajo y medición del tiempo, los cimientos de la burocracia moderna. Y es aquí donde Graeber establece una conexión con el surgimiento de la desigualdad. La burocracia, al centralizar el conocimiento y el poder, crea una élite de expertos que controlan la información y los recursos, y esto a su vez puede generar las condiciones para la explotación y la opresión. Claro, la burocracia en sí misma no es necesariamente mala, puede ser una herramienta útil para la organización eficiente y la gestión justa, pero cuando el poder se concentra en una élite que busca su propio beneficio, la burocracia se convierte en un instrumento de control. Y para ilustrar cómo las sociedades pueden organizarse de maneras más equitativas, Graeber nos presenta el ejemplo de los Osage, un pueblo indígena de América del Norte. Su sistema de clanes, distribuidos de manera estratégica en las aldeas, no surgió de un plan maestro o de la imposición de una autoridad. Evolucionó gradualmente, a través de un proceso de prueba y error, de diálogo y consenso. La historia oral de los Osage nos habla de crisis y ajustes que con el tiempo llevaron a la creación de un sistema social único, un sistema que buscaba el equilibrio. Es un recordatorio de que las sociedades pueden autoorganizarse, pueden encontrar soluciones a sus problemas a través de la cooperación. Y la imaginación, las formas de conocimiento que van más allá de razón, también puede jugar un papel importante. En la sociedad iroquesa, por ejemplo, los sueños no eran simples fantasías, eran mandatos, mensajes del alma o de espíritus poderosos que guiaron el comportamiento de las personas. Había un jefe hurón Wayandot que regaló su preciado gato europeo a una mujer porque ella soñó que solo podía curarse si lo tenía. Lo que para nosotros podría parecer extraño, para los iroqueses era una forma válida de conocimiento y de autoridad. Es una visión del mundo diferente a la nuestra, que nos muestra que hay otras maneras de comprender la realidad. Y estas formas de conocimiento, además de enriquecer la vida social, pueden ser una fuente de poder y de resistencia. Permiten a las sociedades imaginar otras formas de organización social, que no se limiten a las estructuras de poder existentes. Y esto es fundamental para desafiar esa narrativa que nos dice que la historia es una línea recta hacia la complejidad y la civilización. Una narrativa que a veces se usa para justificar la desigualdad. Graeber nos muestra que hay otras posibilidades, otras maneras de ser humano. El amanecer de todo es una invitación a repensar la historia, a cuestionar nuestras posiciones, a abrirnos a nuevas perspectivas. Es un libro desafiante, pero al mismo tiempo esperanzador. Nos recuerda que el futuro no está escrito, que podemos construir sociedades más justas y libres si nos atrevemos a imaginarlas. Graeber nos deja con una pregunta que resuena mucho después de terminar el libro. ¿Es realmente la agricultura la raíz de la desigualdad, como se ha sostenido tradicionalmente? Es una pregunta que nos obliga a reevaluar nuestras ideas sobre la historia y el progreso humano. Para explorar esta cuestión, Graeber nos presenta ejemplos de sociedades complejas y jerárquicas que surgieron sin depender de la agricultura. Un caso notable es el de los Calusa de Florida, quienes controlaban vastos territorios y tenían una estructura social compleja basada en la pesca y el control de los recursos marinos. Los Calusa demuestran que la agricultura no es un requisito indispensable para la complejidad social o la desigualdad. La concentración de poder y la jerarquía pueden surgir de diversas maneras dependiendo de los recursos disponibles y de cómo se organizan las sociedades para controlarlos. Y si la agricultura no es la causa principal de la desigualdad, ¿cuáles son los otros factores que contribuyen a su surgimiento? Graeber argumenta que la respuesta se encuentra en las dinámicas de poder que se establecen cuando las sociedades se vuelven más complejas, la centralización del conocimiento, el control de los recursos, la creación de élites especializadas.
Todos estos elementos pueden contribuir a la formación de jerarquías y a la concentración de la riqueza y el poder en manos de unos pocos. Y uno de los mecanismos que facilita esta concentración de poder es precisamente la burocracia. Graeber nos invita a reflexionar sobre los orígenes de la burocracia y, sorprendentemente, nos lleva a la esfera de lo ritual y lo sagrado. Argumenta que el conocimiento administrativo, tan esencial para la gestión de las sociedades complejas, podría tener sus raíces en antiguas prácticas rituales y sistemas de conocimiento esotéricos. Piensen, por ejemplo, en los complejos conocimientos astronómicos y numerológicos presentes en lugares como Poverty Point y Hopewell. Aunque estos conocimientos no se aplicaban a la administración en el sentido moderno, sí demuestran una capacidad de abstracción y sistematización que más adelante se utilizaría para la gestión de recursos y personas. Es decir, la semilla de la burocracia moderna podría estar en el corazón mismo de lo ritual. Esta transición de lo ritual a lo burocrático se puede observar con mayor claridad en el desarrollo de las primeras ciudades-estado de Mesopotamia. Allí vemos cómo el conocimiento esotérico se traduce en sistemas de contabilidad, en la estandarización del trabajo, en la medición del tiempo, sistemas que con el tiempo se convertirían en los pilares de la burocracia moderna. Y es en este punto donde Graeber establece una conexión crucial. La burocracia, al centralizar el conocimiento y el poder, crea una élite de expertos que controlan la información y los recursos. Y esta concentración de poder, a su vez, crea las condiciones para la desigualdad y la opresión. Claro, la burocracia en sí misma no es necesariamente mala, puede ser una herramienta útil para la organización social. El problema surge cuando el poder se concentra en una élite que utiliza la burocracia para su propio beneficio, para perpetuarse en el poder y para explotar a los demás. Graeber no se limita a ofrecer una crítica de la burocracia y la desigualdad, también nos invita a buscar alternativas, a imaginar otras formas de organización social que sean más justas y equitativas, y para inspirarnos en esta búsqueda nos presenta ejemplos de sociedades que han logrado crear sistemas sociales complejos sin recurrir a la centralización del poder o a la imposición de una élite. Un ejemplo fascinante es el de los Osage, un pueblo indígena de América del Norte con un sistema social que promovía equilibrio y la armonía. Su sistema de clanes, distribuidos en las aldeas en un patrón cuidadosamente equilibrado, no surgió de un plan maestro impuesto por una autoridad central. Evolucionó gradualmente, a través de un proceso de adaptación, de prueba y error, de diálogo y consenso. La historia oral de los Osage nos habla de crisis y ajustes que con el tiempo dieron lugar a un sistema social único, donde el poder se distribuía de manera más equitativa. Este ejemplo nos enseña que la complejidad social no siempre tiene que estar asociada a la jerarquía y a la desigualdad. Hay otras maneras de organizarnos, de crear sistemas que promuevan la cooperación y el bienestar colectivo. Y en esta búsqueda de alternativas, la imaginación y las formas de conocimiento no convencionales pueden ser nuestras aliadas. Graeber nos recuerda que no hay una única forma de comprender el mundo, que las diferentes culturas han desarrollado formas de conocimiento que van más allá de la razón instrumental. El ejemplo de los sueños en la sociedad iroquesa es muy ilustrativo. Para los iroqueses, los sueños no eran simples fantasías, sino mensajes con un profundo significado que guiaban el comportamiento de las personas. Un jefe Huron-Wyandotte, por ejemplo, regaló su preciado gato europeo a una mujer que había soñado que solo podía curarse si lo tenía. Lo que para nosotros podría parecer extraño, para los iroqueses era una forma válida de conocimiento. Este ejemplo nos muestra que la dicotomía entre razón e imaginación no es universal. Hay culturas que integran ambas esferas, que reconocen el valor de la intuición, la inspiración, la conexión con lo sagrado. Y estas formas de conocimiento pueden ser una fuente de poder para desafiar las estructuras de poder existentes. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión profunda en El amanecer de todo de David Graeber. Esperamos que este viaje a través de las ideas de Graeber les haya inspirado a cuestionar las narrativas dominantes sobre la historia y el progreso, que les haya animado a imaginar un futuro donde la igualdad, la justicia y la libertad sean una realidad para todos. Les invitamos a seguir explorando estas ideas, a seguir buscando alternativas, a seguir construyendo un mundo mejor. Hasta la próxima.